se antoja entonces que es más fácil medir los niveles de deshidrogenasa láctica porque los tenemos prácticamente al alcance de cualquier laboratorio que medir el consumo de óxido nítrico. Entonces, por eso, de manera indirecta podemos decir que los pacientes, que la DHL por sí es un buen indicador de la medición del grado de hemólisis que están llevando estos pacientes. En la parte de abajo, vean ustedes, nomás a manera de recordatorio, pues que cuáles son las consecuencias de tener disminuido o ausente los niveles de óxido nítrico. Sabemos entonces que va a haber vasoconstricción, vasoespasmo coronario, aumento de las resistencias sistémicas e hipertensión, trombosis por agregación plaquetaria, aumento de la inflamación, ya lo habíamos dicho, e hipertrofia vascular y estenosis vascular. Entonces, algunas diapositivas respecto a la trombosis, que es la principal causa de muerte en estos pacientes. Y entonces hay que tomar en cuenta que la trombosis puede ser entonces el principal síntoma en estos pacientes. Que el primer evento puede ser incluso grave o mortal, ¿sí? Y que hasta el 50% o más de las veces los pacientes con HPN van a tener un evento trombótico durante el curso de la enfermedad. Por lo tanto, entonces, es importante volver a recalcar que hay que hacer uso de herramientas diagnósticas más específicas, principalmente la resonancia magnética nuclear, para poder hacer diagnóstico de trombosis en sitios poco frecuentes. La probabilidad de aparición de un evento trombótico parece estar directamente proporcional, ya lo había mencionado, al tamaño de la clona HPN y al tipo de células HPN que presenten los pacientes. Entonces, por lo tanto, se sugiere citometría de flujo para diagnóstico de HPN en cualquier paciente que tenga trombosis inexplicable y trombosis en sitios poco usuales. Aquí les muestro nuevamente los dos artículos donde se hacía por primera vez referencia a la trombosis, es por el doctor Crosby, y el doctor Lucio Lusato decía que sin temor a equivocarse, la hemoglobinuria paroxística nocturna es la enfermedad más trombofílica conocida hasta el momento. Y esto puede explicarse en esta diapositiva en la que si comparamos la capacidad trombofílica de esta enfermedad contra las que sabemos como enfermedades trombofílicas primarias, es decir, de pacientes con deficiencia de antitrombina 3, proteína S, proteína C, mutación de la protrombina o del factor 5 de Leiden, vean cómo tienen entre 2 y 8 veces mayor predisposición a trombosis respecto a la población general, y vean cómo los pacientes con clona HPN tienen hasta 62 veces más riesgo de presentar eventos trombóticos que la población en general. En esta diapositiva, que no se ve absolutamente nada para ustedes, lo único que quiero es mostrarles la interrelación que guarda la activación del sistema de complemento con la cascada de coagulación y con el endotelio vascular o la hemólisis intravascular. De manera que una vez activado el complejo de ataque de membrana, se va a activar también el factor tisular iniciando la cascada de coagulación con la generación de trombina, la liberación de diferentes citoquinas que van a provocar la inflamación y el aumento en la hemólisis de estos pacientes. En estos 4 artículos que son multicéntricos, vean cómo en todo se habla de la incidencia de trombosis y cómo tiene una incidencia que puede ir desde el 20 hasta el 54% de los casos de la serie, relacionada con eventos trombóticos. Ahora, entonces, ya lo mencioné también, ¿de qué depende la trombosis en estos pacientes? Parece ser que el estadio clínico de Parker no es un factor de riesgo, pero sí que lo puede ser el tamaño de la clona HPN, los niveles de DHL que nos pueden sugerir entonces, o nos pueden hacer pensar en el paciente de alto riesgo. La raza pudiera ser, existen publicaciones donde en países occidentales es más frecuente. Hay situaciones que hacen
más fácil la activación del complemento, como pudieran ser embarazo y otras situaciones. Y bueno, estar atentos siempre a síntomas que nos pueden sugerir en el fondo microtrombos, como pueden ser dolor abdominal, espasmos esofágicos o incluso disnea también. Aquí vean ustedes la incidencia de trombosis de acuerdo a la categoría de la clasificación de Parker. En azul, la HPN clásica; en rojo, la HPN asociada a anemia plástica; y la intermedia o subclínica en verde. Vean ustedes entonces cómo es más frecuente la trombosis en la clásica, donde hay mayor hemólisis, que sabemos que es directamente relacionada también con el tamaño del clon HPN. Aquí vean ustedes algunas imágenes donde se puede ver ejemplos de trombosis, como en esta trombosis venosa con trombosis portal, en este síndrome de Budd-Chiari, en la trombosis de la cava superior, en un tromboembolismo pulmonar y una trombosis del seno venoso cerebral, nada más por citar algunos ejemplos, y quizás entidades poco frecuentes pero que debemos tomar en cuenta, como puede ser la trombosis cutánea, que pudiera ser desde un lívido reticulares, y la trombosis retiniana. Bueno, es importante recordar que existe el concepto de alta actividad. Esta alta actividad se refiere a los pacientes con HPN que tienen más de 1.5 veces de niveles de deshidrogenasa láctica sobre el valor normal. Y esto es importante, principalmente el estudio coreano lo demostró, cómo los pacientes que tienen más de 1.5 veces valor normal de DHL asociado a cualquiera de los síntomas que se pueden presentar en HPN, es decir, fatiga, hemoglobinuria, dolor abdominal, disnea, anemia, es importante, o disfunción eréctil, disfagia. Estos pacientes nos deben llamar la atención porque son los que tienen un alto riesgo de presentar trombosis. Recordar otra vez que el HPN es una enfermedad multiorgánica. Otra vez que recuerden las curvas de sobrevida en la evolución natural de la enfermedad. Y respecto al tratamiento, entonces tenemos dos opciones: lo que es trasplante de progenitores hematopoyéticos o la utilización de anticuerpos monoclonales. Bueno, voy a comenzar con unas diapositivas sobre el trasplante hematopoyético y mencionar que antes de la era de eculizumab, el trasplante podía ser utilizado en cualquiera de las tres manifestaciones de la enfermedad, es decir, anemia hemolítica, trombosis y fracaso medular. Vean ustedes, esto ya lo citó el doctor George, en el registro europeo de trasplantes, cómo la sobrevida a largo plazo de los pacientes que han sido sometidos a trasplante es de 65%, y generalmente las muertes o los pacientes que perdemos aquí están directamente relacionadas con el trasplante y principalmente son debidos a enfermedad de injerto contrahuésped aguda y crónicas y a infecciones. Ahora, si hacemos una disección respecto al subtipo de HPN, podemos encontrar entonces que al grupo que más mal le va son aquellos pacientes que fueron sometidos a trasplante y tenían trombosis. Y aquí en la gráfica de la derecha pueden ver ustedes en la serie francesa que comparan pacientes con HPN y trombosis trasplantados o no trasplantados, y vean cómo a los trasplantados la sobrevida es mucho menor que los pacientes que no fueron trasplantados. Entonces, para 2011 se hace una publicación donde se ve la sobrevida a largo plazo de pacientes tratados con eculizumab, y vean cómo la curva que iba para abajo anteriormente ahora está cerca del 95% tratados únicamente con eculizumab. De manera que entonces, de la forma de guías, podemos hablar entonces que los pacientes que tienen variedad hemolítica o trombótica deberían ser candidatos para ser tratados con eculizumab. Pero ¿qué hay entonces de los pacientes con falla medular? Y bueno, comentar nuevamente que el trasplante puede tener más o menos una sobrevida a largo plazo de 85%, ¿sí? Y que esto está directamente relacionado también con la fuente de progenitores hematopoyéticos. Entonces, como recomendación, los pacientes con anemia plástica, con HPN y anemia plástica severa o moderada, pueden ser candidatos para trasplante de médula ósea. Estos sin hemólisis, el grupo de pacientes que no tenga hemólisis, son candidatos para trasplante de médula ósea
o para terapia inmunosupresora. También esta diapositiva la comentó el doctor. Entonces, los pacientes con aplasia medular moderada pueden ser candidatos a tratamiento inmunosupresor con las terapias que ya conocemos y el trombopag, y valorar el uso de eculizumab si además existiera hemólisis. Pero en los casos de anemia aplásica y que además tengan hemólisis, puede intentarse ambas cosas, es decir, la terapia inmunosupresora y también la utilización de eculizumab. De manera entonces que podemos decir, como a manera de recomendación, que el trasplante hematopoyético debería restringirse únicamente en la actualidad a los pacientes con fracaso medular. Esta caricatura también nomás para hablar dónde actúa el anticuerpo monoclonal, que es inhibiendo la activación de C5, y bueno, existen varios artículos ya que hablan o que pusieron las bases para la utilización del eculizumab en el tratamiento de HPN, que son estos los principales, y que ahora ya hay infinidad de artículos que hablan de esto, pero básicamente el objetivo en todos ellos era medir la disminución de la hemólisis, y esto medido por los niveles de deshidrogenasa láctica. Como objetivos secundarios, se observó en los diferentes estudios cómo los pacientes que eran tratados con eculizumab disminuían en más del 50%, incluso hasta el 70-80%, la necesidad de apoyo transfusional. Y en cuanto a la calidad de vida, de lo que la percepción del paciente tenía, entre el 80 y 90% mostraban beneficio en la calidad de vida, esto referido directamente en las encuestas de calidad de vida que se le hacían a los pacientes. Entonces, para fin de